llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso de estar nuevamente un día más, un día domingo, con ustedes para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos las gracias por todos los hermanos que siempre están compartiendo, ¿cierto? Y edificándose, porque lo más importante para nosotros es edificarnos en su palabra, alentarnos, animarnos, en lo que hace también a nuestra vida espiritual. Amén. Y vamos a continuar con la alabanza que teníamos al principio, y luego vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Estamos un poco atrasados, pero bueno, ya estamos aquí, ¿cierto?, para glorificar al Señor. Vamos a colocar la alabanza. Se llama Quiero levantar mis manos. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Exáltale, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y todo el honor. Hijo de Dios,
Gloria al Señor. Él es el que recibe toda la gloria, amén, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer las Escrituras. Bueno, la palabra del Señor en esta noche se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amados, bueno, el propósito de este mensaje de Pablo a los romanos es para dar una muestra de su mensaje. Y también para poder darle una esperanza, ¿cierto?, a aquellos que no estaban viviendo en la forma que Dios quería. Y cuando habla de justificados es que Cristo libra de la esclavitud del pecado. Cuando viene Jesucristo a nuestra vida, es Él el que a nosotros nos libra de esa esclavitud, amén, para llevarnos a esa libertad, a la libertad. Cuando una persona en el Antiguo Testamento estaba con deudas, podrían venderlas como esclava. Venía un pariente después más cercano y podía redimirla, podía salvarla, comprando su libertad. Y Jesucristo, nuestro Señor, fue el que pagó el precio y lo pagó por su vida. Y eso a nosotros nos dio una esperanza cuando estábamos en la esclavitud. Y la vida empieza a vivir por medio del Espíritu. Nuestra vida empieza a vivir por el Espíritu de Dios, por su presencia. Ese es el mensaje que Pablo predicaba: despojarse del viejo hombre y renovarse, ¿cierto?, en el espíritu de vuestra mente. En otra traducción dice: cambiando nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Qué importante, amados, que a través de pensar de que el Espíritu de Dios es el que nos convence a nuestra vida para que podamos tener esta libertad. Y ese Espíritu a nosotros nos declara inocentes. Por eso Pablo decía: pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque andamos en el Espíritu, no aquellos que andan conforme a la carne. Vemos dos tipos de personas acá. Nosotros vemos unos que andan conforme al Espíritu y conforme a la carne. Entonces, amado, ¿qué significa estas personas condenadas a muerte? Es que el hecho, amado, que todos están sentenciados a muerte es por causa del pecado. El pecado. Condenados por quebrantar la ley de Dios. La ley de Dios. Y sin Jesucristo nosotros no tendríamos ninguna esperanza alguna.
Pero damos las gracias al Señor, que nos declaró inocentes y nos concedió esa libertad para que nosotros podamos hacer su voluntad. Por eso, amados, nosotros tenemos esa esperanza en medio de las crisis, en medio de los problemas. Es ahí donde tenemos esa esperanza de que el Espíritu de Dios está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la vida es por medio del Espíritu. Todos los hijos de Dios dicen que son guiados por el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por lo tanto, es la ley del Espíritu es el que da vida y nos libra de esa muerte. Entonces, el Espíritu de Dios es siempre ha estado, ya sea en este tiempo o en el pasado o en el futuro, siempre está. Bueno, cuando venga Jesucristo, ya no vamos a estar solamente con Él ahí en ese cielo nuevo y tierra nueva. Pero nosotros vemos a través del libro de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, el Espíritu Santo es el que necesitamos para disfrutar la vida cristiana. El Espíritu Santo es el que nos está siempre ayudando, nos santifica también. Sin salvación tampoco podría existir la santificación. Tenemos que ser salvos a través de Cristo para poder ser llamados santos. Con todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, en la iglesia de Corintio había problemas, habían celos, habían divisiones, habían inmoralidad sexual, habían falla en la disciplina. Entonces, Pablo también él podía identificar estos problemas. Los mismos también problemas o los mismos pecados también que tenía el pueblo de Israel, lo tenía la gente de Corinto. Y en la actualidad también son los mismos pecados. Entonces la solución es Dios. La solución de Corinto era que pudieran aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vemos que Corintio era una cultura gigantesca, con diversidad de riqueza, religiones, intelectos, normas morales. Tenía una reputación, y por lo tanto ellos también necesitaban del Señor. Lo que pasó en Corintio, amado, que la prosperidad de esa ciudad la hizo presa de toda corrupción. La prosperidad lo encegueció, la prosperidad. La idolatría también floreció también en Corintio. Por lo tanto, llegaron a existir más de una docena de templos que eran paganos, que empleaban por lo menos 1000 prostitutas en Corinto. Entonces era necesario, ¿cierto?, llegar a Corintio para predicar la palabra del Señor. La reputación que tenía Corinto fue que las prostitutas comenzaron a ser llamadas chicas de Corintio. Entonces, por eso que Pablo también va con un mensaje de esperanza, va con un mensaje para que ellos también puedan alcanzar esta salvación tan grande, para poder llegar a ser santos. Para llegar a ser santos al invocar, dice, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él podía identificar los problemas de Corintio, y para poder solucionar tenía que también dar soluciones
soluciones a cómo vivir también en una sociedad que estaba totalmente corrompida por los celos, divisiones, inmoralidad sexual, como les dije, fallas también en la disciplina, y era necesario que la voluntad de Dios estuviera en ellos para que ellos pudieran ser también ciudadanos de un reino eterno. Jesucristo, amado, es el Hijo de Dios, es el único que puede llevarnos a un reino glorioso, porque es el único que quita los pecados. Somos santificados, ¿cierto? Somos elegidos y apartados para Cristo, para su servicio, porque hemos creído en la presencia del Espíritu Santo cuando a nosotros nos predicaron la palabra del Señor. Entonces, amados, nosotros tenemos que aceptar la invitación de Dios, aceptar a Jesucristo en nuestra vida, confiar en la obra que llevó a cabo la cruz para perdonar nuestros pecados, invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nosotros podemos tener una esperanza, en la esperanza que puede estar en un problema, en una situación que puede estar en su vida. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, amado, Jesucristo nos llama a ser santos. 1 Corintios 1:2 dice, llamados a ser santos con todos los que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando de cualquier lugar, cualquier lugar. Aclara que esta carta no es una carta privada. O sea, cualquier parte que se invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pueden hacerlo. Es necesario, amado, la presencia de Dios para nuestra vida. Porque a través de Jesucristo podemos tener, amados, una unidad espiritual, asemejarnos también al carácter de Cristo, santificarnos y ser aceptados por Jesucristo a través que nosotros podamos confiar, ¿cierto? Confiar en Él, confiar en su presencia, confiar en su palabra. Como lo que decía Pablo, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Eso es lo que podemos alcanzar en la presencia del Señor. Cuando hay divisiones en la iglesia, es el único que puede entregar esta sabiduría. Es el único que puede justificar nuestra vida, santificar nuestra vida a través de buscar la presencia del Señor, a través de la oración, a través de su palabra. Y necesitamos, ¿cierto?, tener una vida en Cristo en una sociedad que muchas veces es corrupta. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, conocimiento, una buena posición ante Dios. Esa posición que no la teníamos, que cuando estábamos alejados de Dios. Jesucristo pagó nuestras culpas. Por eso nos llama un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. La santidad viene a través de Jesucristo. La santidad viene a través de aceptarlo. Porque el hombre está en delito y en pecado. El que no tiene a Cristo está en delito y en pecado. Pablo decía en 1 Corintios 15, 21, 22, porque cuanto la muerte entró por un hombre, esa muerte entró por Adán, y por Adán todos mueren. Todos están muertos espiritualmente porque entró el pecado.
Eso es un misterio, pero a través de Cristo dice que somos vivificados. La resurrección de los muertos nos ofrece una esperanza para vivir. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán y Eva trajo pecados a todos, a todo el mundo. La muerte y el pecado entró al mundo. La muerte y el pecado. Por eso, hermano, es necesario que nosotros seamos vivificados en la resurrección de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando aceptamos al Señor, pasamos a ser nuevas criaturas en el Señor. Es como lo que le dijo Nicodemo a Jesucristo, cuando él llega a Jesucristo de noche, ¿cierto? Y le pregunta y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice que tenía que nacer del agua y del Espíritu. Y él le dice, ¿cómo yo, siendo viejo ya, voy a poder entrar en el vientre de mi madre? Y lo que Jesucristo le estaba diciendo, que él tenía que ser una nueva criatura. Nacer de nuevo, un nacimiento nuevo, espiritual. Todas las personas que siguen a Cristo han nacido de nuevo. Por eso él decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. O sea, Dios lo que hace, que, gloria a Dios, que todo lo que nosotros teníamos anteriormente y lo declaramos delante del Señor, Él nos perdona. Nos perdona para poder nosotros vivir una vida en reconciliación con Dios. Por eso Dios da el ministerio de la reconciliación. Todas las personas que aceptan a Cristo tienen un ministerio, y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué este ministerio de la reconciliación? Es para que el hombre se pueda reconciliar con Dios, para que nos podamos reconciliar con el Señor. Poner nuestros pecados delante del Señor. Pablo, en medio de estas crisis, en medio de la esperanza, él afirmaba su ministerio, refutando muchas veces a los falsos maestros que habían en Corintio. Por eso él decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es el Espíritu Santo, es el que da nueva vida. Hemos sido reformados, hemos sido rehabilitados, hemos sido reeducados. ¿Por qué? Porque, amados, la Biblia dice que tenemos que destruir todo conocimiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Destruir todo lo que no está bueno en nuestra vida. Poner los pensamientos de Dios en nuestra vida. Eso nos da una nueva creación. Poner los pensamientos que Dios nos entrega y desechar lo que no sirve, viviendo una unión con el Señor, una unión con su palabra. Entonces, convertirnos al Señor, amado, no es meramente dar vuelta una hoja nueva, sino que es empezar una vida bajo un nuevo maestro. Jesucristo es nuestro maestro. Jesucristo es nuestro Señor. Somos nuevas criaturas que nos ha reconciliado. Al que no conoció pecado. Jesucristo no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia en Dios, en Él. O sea, lo que hace el Señor, amado, es tan maravilloso que hace un trato con nosotros. Él te dice: entrégame tus pecados y yo te entrego mi justificación. Yo te justifico. Cuando nosotros confiamos en el Señor, entregamos nuestros pecados. Y esos pecados es a través de la crucifixión de Cristo. Cuando Él fue crucificado, ¿cierto? Él, a través de su sangre preciosa, a nosotros nos justifica. Somos llamados, justificados y glorificados. El mundo, amado, se negocia cuando dos personas intercambian bienes de valor, pero Dios ofrece cambiar su justicia por nuestros pecados. ¿Cuán agradecidos tenemos que sentirnos, amados, por esta benevolencia de Dios con nosotros, con nuestras vidas? Somos hechos justicia en el Señor, justificados. Lo que Dios el Padre mira en nuestra vida es a Jesucristo en nuestra vida. Es su presencia la que ve en nuestra vida. Porque somos de Cristo. Somos de Cristo. Somos hijos de Dios. Y en Jesucristo somos todos iguales. Somos todos iguales. Hemos sido libertados en Cristo a través de la fe en Jesucristo. Entonces, por lo tanto, somos todos iguales delante del Señor. Creyentes unos en Cristo. Creyentes unos en Cristo. Él es nuestra cabeza. El hombre ha hecho divisiones, amado. El hombre ha hecho divisiones. ¿Por qué cree usted que hay tanta religión hoy en día? Tanta religión. Porque no han creído en Jesucristo, no han creído en su presencia, no han creído que Él puede unir al mundo. Vemos tantas congregaciones. Entonces, amado, ninguno es más privilegiado o superior que otro. Ninguno. Somos todos iguales en Cristo Jesús. Todos iguales. Somos uno en Cristo. Unos en Cristo. Los judíos, ¿cierto? Dios vino a los judíos, a un pueblo, ¿cierto? No porque sea bueno. Dios escogió un pueblo, el pueblo judío, no porque sea bueno. Pero a través de Jesucristo, a través de la cruz, judíos y gentiles, hay un nuevo hombre en Jesucristo. Por eso hay mesías cristianos, pero hay judíos que todavía no aceptan a Jesucristo. Toda lengua, dice la Biblia, confesará que Jesucristo es el Señor. Todos. En nuestra inclinación natural nos sentimos incómodos cuando estamos en medio de personas que son diferentes a nosotros. Y muchas veces nos acercamos solamente a aquellas personas que se asemejan más a nosotros. Pero cuando nosotros permitimos que nuestras diferencias nos separen de otros creyentes, contradecimos las enseñanzas bíblicas. Tenemos que buscar, amado, apreciar a la gente que no se asemeja a nosotros, ni sus amigos. Por lo tanto,
tenemos que acercarnos a ellos para hablarle de Jesucristo, para hablarle del Señor. Cuando uno se acerca a otro, vamos a encontrar muchas cosas que son en común. Muchas cosas. Somos uno en Cristo, todos los creyentes. Entonces, la esperanza, amado, no es solamente para nosotros como cristianos, sino la esperanza es para aquellos que no conocen a Cristo. Las bendiciones espirituales en Cristo son para aquellos que, aleluya, pueden alcanzar a Jesucristo a través de una confesión, ¿cierto? Ahí alcanzan esa bendición espiritual. Por eso Pablo también a los Efesios decía: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. En lugares celestiales, en Cristo. Bendición espiritual. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Esas bendiciones espirituales, amados, son la salvación. Es una bendición espiritual, la salvación. Salvados. La adopción nos adopta. Nos adopta como hijos. Nos perdona. Nos da una visión diferente. Los dones del Espíritu son una bendición espiritual. Los dones del Espíritu. El poder también nos da ese poder para hacer la voluntad de Dios. Y una esperanza eterna con Cristo, una esperanza eterna. Entonces nosotros podemos disfrutar de esas bendiciones espirituales ahora, aquí en la tierra, aquí en este mundo nosotros podemos disfrutar, amado, esas bendiciones espirituales. Porque esas bendiciones espirituales son bendiciones eternas, son bendiciones eternas. O sea, cuando uno acepta a Cristo ya está viviendo bendiciones espirituales eternas en Cristo Jesús. No son temporales. No son que cuando una persona acepta a Cristo después lo tiene que dejar, ¿no? Es un comienzo de una nueva vida hasta cuando venga Cristo a buscar a su iglesia. Entonces las bendiciones son para cuando usted acepta ahora las bendiciones espirituales. Somos bendecidos espiritualmente en Cristo, con toda bendición espiritual. Y esas bendiciones, amado, Dios tenía planes, tenía propósitos con todos nosotros. Siempre ha tenido propósitos con el hombre. Porque Él decía, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió, dice la Biblia en Efesios, nos escogió. Y eso enfatiza la salvación, que la salvación depende por completo de Dios. La salvación viene de Dios. Somos salvos por Dios. Por eso que la salvación no se pierde, la salvación está escondida en Cristo, lo que dice en Colosenses 3:3. Entonces, ¿cómo se podría perder si la salvación depende por completo de Dios? Depende de Él. Nosotros no somos salvos por lo que merecemos, sino por la gracia de Dios, por su gracia que nos da gratuitamente. Esa gracia viene de parte de Dios. Entonces, Él tenía un propósito. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda. El propósito es, y el plan de Dios es a través de Jesucristo.
lo hizo de acuerdo a su plan, para que podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser salvos. Por lo tanto, no hay lugar para creer que la salvación dependa de nosotros, ni lugar para el orgullo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. El ministerio o el misterio de la salvación está en la mente eterna de Dios. No está en la mente del hombre. Está en la mente de Dios. Mucho antes que nosotros existiéramos, ya Dios tenía propósito de salvar al hombre. Inclusive a Adán y Eva. Porque ellos, cuando cometieron pecado, estaban con vestimenta con hoja y ya le hace ponerse vestimenta de animal, ya mostrando el sacrificio, ¿cierto? Que el mundo antiguo, ¿cierto?, tenía que llevar para el sacrificio de un animal, para la expiación de los pecados. Y ya después ya ver que Jesucristo, el Cordero de Dios, que por medio de Él viene la salvación. Por lo tanto, la salvación de Dios siempre ha existido. Es el hombre el que le da la espalda a Dios. Es el hombre que no quiere creer en las promesas de Dios. Es difícil muchas veces entender cómo Dios pudo aceptarnos. Pero gracias a Él somos santos, somos inocentes ante sus ojos. Él nos mira de esa manera. Dios nos escogió. Cuando nosotros llegamos a pertenecer a Jesucristo, nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Todo lo que podemos hacer es darle gracias por su amor, por su misericordia. Y esa misericordia nosotros tenemos que agradecerle todos los días, la misericordia. Somos santos sin mancha, cubiertos con el amor de Dios. Es el amor de Dios el que sobrepasa todo entendimiento del ser humano. Por eso Pablo decía predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Y dice según el puro afecto de su voluntad. Y esas son las bendiciones espirituales que nosotros nos da el Señor, predestinado a la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es obra de Dios, es obra de su presencia. No lo que nosotros podamos hacer o lo que hayamos hecho, no. Nos ha hecho el Señor a nuestra vida, nos ha hecho parte de su familia, nos ha hecho suyos, hijos adoptivos, con derechos, con privilegios. Incluso antiguamente, cuando alguien era esclavo, ¿cierto?, y venía alguien de su familia, los libraba de esa esclavitud. También a nosotros, cuando estábamos en delito, en pecado, éramos esclavos del pecado, pero Él nos adoptó hijos suyos, con bendiciones espirituales en Cristo. Esas bendiciones espirituales a nosotros nos da esperanza en el caminar. Cada día a nosotros nos da una esperanza y podemos dar la alabanza, la gloria de su gracia a Él, porque nos ha hecho aceptos y hemos sido aceptados en su amado Hijo Jesucristo. Por eso, amado, qué importante esto es, ser aceptado en el amado, aceptado, de quien nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, redención por su sangre.
Y siempre yo lo digo, Jesús es el donante universal. Aceptar su sangre te salva, te hace hijo de Dios y te sana. Su sangre en nuestras vidas, la sangre de Jesús, es hablar, amado, de la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo señala dos verdades maravillosas. Y esas dos verdades se llaman redención y perdón, salvación y perdón. Aún así, amado, Jesucristo en la cruz decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa salvación, amado, era el precio pagado para obtener la libertad de un esclavo. Y a nosotros nos libertó de esa esclavitud. Entonces, a través de su muerte, a través de la muerte de Jesucristo, pagó el precio para librarnos a nosotros de nuestra esclavitud. El perdón, amado, se garantizaba en el Antiguo Testamento en base a la sangre vertida de animales. O sea, por esa sangre también el pueblo de Israel, en esos sacrificios de animales, cierto, ellos podían obtener el pecado, pero no la salvación completa, porque ellos tenían que hacerlo cada año. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nos acercamos a su presencia, a su Espíritu, Él nos acepta, y esto es una vez para siempre, a través de su derramamiento de sangre, porque fue un sacrificio perfecto, un sacrificio verdadero, y nuestros pecados son borrados y somos perdonados. Y esas bendiciones espirituales vienen a nuestra vida cuando nosotros somos perdonados. Y dice, cuando Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 1, versículo 10-11, dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En la dispensación, según el beneplácito del cual se había propuesto, dice, en sí mismo. Reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas. Así los que están en los cielos y los que están en la tierra. Tuvimos una herencia. Esa herencia hemos sido predestinados conforme al propósito y el designio de su voluntad. Entonces, esas bendiciones espirituales, amados, son ofrecer la salvación al mundo. Esa salvación que el mundo no lo entiende. Ese misterio que el mundo no entiende. Es su presencia, su espíritu. Dios es soberano. Él tiene el control. Y nosotros tenemos que descansar en esa verdad. No importa lo que Satanás pretenda hacer. Nosotros tenemos que estar bajo la autoridad de Cristo. Y la salvación viene de Él. Esas bendiciones espirituales vienen de Dios. Porque Pablo decía que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es algo pequeño. El Espíritu Santo, amado, es el sello de Dios que le pertenecemos a Él. Es un depósito. Las arras. Es el trato que ha sido sellado. Cuando nosotros creímos en Él, fuimos sellados. Sellado es su presencia en nuestra vida. Un sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos hijos de Dios con su poder que obra en nosotros para transformar nuestras vidas. Es un adelanto, amado, del cambio total que nosotros vamos a experimentar en la eternidad. Por eso Pablo a los Efesios le decía, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús.
que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Esos beneficios, amado, de conocer a Dios, esos beneficios son la salvación. La salvación. Esos beneficios son la adopción, es el perdón, es la visión que Dios nos da para predicar, para que puedan salvarse almas para Cristo. Los dones del Espíritu que Dios entrega a sus hijos, poder, ese poder que es la voluntad de Dios, que nos da esperanza de eternidad con Cristo. Con Cristo, hermano, tenemos esas bendiciones ahora. Si usted lo quiere recibir en esta noche, puede tener esas bendiciones de vida eterna con Cristo, estar unido a la victoria del Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por su gracia nosotros somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Esto no nos pertenece a nosotros. Y no es por obra tampoco para que nadie se gloríe. Somos hechura, creados en Cristo, nuevas criaturas para buenas obras, que Dios ya la tenía preparado de antemano antes que nosotros podamos andar en ella. No es por algún esfuerzo, no es por alguna habilidad que nosotros tengamos, o una elección sabia, o un acto de servicio de nuestra parte. No, fue por su gracia. Entonces, amado, tenemos que tener gratitud para este regalo. Por eso buscamos servirle, ayudar a otros con cariño, con amor, benevolencia, no simplemente, amado, para agradarnos a nosotros mismos. Queremos agradar al Señor. Sabemos, amado, que ninguna acción, ninguna obra nos puede ayudar a obtener la salvación. Pero la intención de Dios es que nuestra salvación resulte en obras de servicio. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hacemos esto para que otros también puedan conocer al Señor. No somos salvos solo para nuestro beneficio, sino para Él, para glorificarle, para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Pablo hablaba de la circuncisión. Lo de la circuncisión se habla en la Biblia, era el señal del pacto que hizo Dios con Abraham. Y en el Nuevo Testamento, amado, la circuncisión ya no es en la carne del prepucio, sino es despojarse de todo pecado en la vida. Es aceptar a Cristo, aceptar al Señor. Entonces los judíos, ellos se circuncidaban. Y ellos consideraban impuros a los gentiles. Ellos se autoconsideraban puros y limpios, porque era una herencia nacional. Dios había elegido, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Pero lo que dice Pablo, de que tanto los gentiles como los judíos son impuros delante de Dios y que necesitan a Cristo que los limpie. Ellos necesitan también salvación. Se les necesita también que se les predique. ¿Por qué? Porque si están separados de Él, están sin esperanza. No hay esperanza sin Cristo. Por eso Pablo también les dice, gloria a Dios, en Efesios, que en aquel tiempo estabais sin Cristo.
Nosotros estuvimos sin Cristo. Pero ahora que nosotros hemos aceptado, somos unos en Cristo. Entonces nosotros vemos, amado, a nuestro Dios, a nuestro Creador. Estábamos separados de Cristo y no teníamos esperanza sin Dios en el mundo. Por eso es importante tener a Dios, tener al Señor. Y eso no significa, amado, que tengamos un orgullo espiritual como los judíos, no, todo lo contrario, porque todos son culpables, tanto gentiles como judíos, por su orgullo espiritual. Entonces los judíos, por pensar que su fe, por sus tradiciones, tenían la virtud de elevarlo por encima de cualquiera. Entonces el orgullo espiritual, amado, muchas veces impide nuestras faltas. Por eso, amado, tenemos que cuidarnos de sentirnos orgullosos de la salvación, porque esto no es nuestro, es de nuestro Señor, es por la gracia. Entonces, con humildad nosotros podemos decirle gracias, Señor. Gracias a Dios por lo que ha hecho, y anima a aquellos que titubean en su fe. Es Él el que nos sostiene. Este misterio que no se había dado a conocer en otras generaciones, se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y se dio a conocer, amado, gloria a Dios, para fortalecer la fe. Este misterio es el plan de Dios. Que los gentiles, los que no son judíos, pueden recibir la salvación. Porque Jesucristo dice que derribó la pared intermedia de separación y creó un solo hombre. Y somos participantes de esta seguridad. Somos participantes de esta confianza por medio de la fe. Y eso a nosotros nos da una esperanza. Una esperanza. Esa esperanza, cuando esa esperanza no muere, cuando tú tienes esa esperanza, es una seguridad. Y es un acceso a una confianza. Una confianza. Esa piedra viva, ese linaje, un linaje escogido de parte de Dios. Pedro decía, he aquí pongo en Sión, que dice, que lo que dice la Escritura, contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y eso es para animar a aquellos que están sufriendo. La piedra viva y el linaje escogido. Él es precioso para los que creen. Esa piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Entonces esa piedra es el Señor. Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es el que me da la fortaleza. Eso es lo que yo tengo que creer. Cuando Pedro confesó, amado, cuando Pedro confesó, dijo, cuando Jesucristo le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos decían, algunos de los profetas,
otros decían Elías, pero les dice, pero ustedes díganme, ¿quién soy yo para ustedes? Entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le reconoció, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, tú Pedro, yo sobre ti, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es esa piedra? ¿Cuál es la piedra que realmente importa en la iglesia? Pedro le contestó que era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él es el confiable, Él es el precioso, Él es el que fue rechazado por algunos. Él es la cabeza del ángulo, es la piedra principal, la parte superior de un arco que lo mantiene unido, es la que sostiene la iglesia. Por eso, amado, Dios quiere que todos se vuelvan al Señor, que se aparte de sus pecados y se vuelva a Dios. Porque hay hombres que están irritando a Dios, lo están irritando por la obstinación de sus corazones. Es lo que habla Jeremías. Les habla a ese pueblo, dicen atrevidamente a los que me irritan. Yahweh dijo, paz tendré, y cualquiera que anda atrás la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Aquellas personas, amados, que estaban obstinados, ¿cierto? Ellos decían, nunca nos va a venir un mal. Y eso le irritaba a Dios. Pero Dios dice que le iba a mandar una tempestad, un furor, una tempestad. Jeremías 23:13 dice, he aquí que la tempestad de Yahweh saldrá con furor, la tempestad que está preparada caerá sobre las cabezas de los malos. Aquellos que piensan en sus corazones, que dicen, no me vendrá mal, no vendrá mal sobre nosotros. Aquellos que están pensando eso, vendrá una tempestad de parte de Dios. Una tempestad que caerá sobre los malos. Y dice, no se apartará el furor de Dios, el furor de Yahweh, no se apartará hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿Por qué? Porque Dios, amado, va a mandar sobre aquellos profetas mentirosos, falsos profetas que son culpables de toda la iniquidad más horrible por la cual la gente se ha hecho osada a pecar, será llevado a sufrir la parte más amarga de la ira del Señor. Por eso, amado, decía en Jeremías, yo dije, Jeremías 14, yo dije, Señor Yahweh, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. Ellos siempre profetizaban cosas que Dios nunca le había hablado. Eran profetas falsos, porque dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño en su corazón profetizan.
Por lo tanto, amado, lo que Dios exhorta a que se vuelvan de sus pecados y se vuelvan a Dios. ¿Qué es lo que habla Jeremías? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué llevó al pueblo a escuchar y apoyar a los falsos profetas? O sea, decía lo que el pueblo quería escuchar. Los falsos maestros, ¿qué es lo que hacen? Ganan fama, ganan dinero por decirle a la gente lo que quiere escuchar. Pero estos falsos maestros están apartando a la gente de Dios. Si nosotros los alentamos, somos culpables como ellos. Por eso, amado, Jesucristo es la esperanza. No hay otra esperanza. Esa esperanza solamente en medio de la crisis, en medio de todas las dificultades, es el Señor, es el que puede hacer cosas buenas en nuestra vida. Puede darnos la salvación, puede darle el perdón, y vamos a alabarle en esta noche. Si usted quiere ser justificado delante del Señor, solamente tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Vamos a orar. Bendito sea Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gracias en esta noche. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Tú eres digno de alabanza, de honra, de gloria. Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, Jesús. Señor, en esta hora, Señor, aquellos que están clamando a tu misericordia, a tu amor, Señor, inscríbelos en el libro de la vida. Aquellos que están depositando su confianza en ti, Padre. Gracias, Jesús, por tu palabra. Perdona los pecados y no los dejes caer en tentación, mas líbralos, aleluya, de la muerte y de toda tentación, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu Espíritu. Gracias. Bendice, Señor, a aquellos que están en los hospitales, que están enfermos, Señor, sin esperanza, en medio de crisis, en medio de problemas. Señor, en esta hora toca sus vidas, sus corazones, Señor. A cualquiera que tenga alguna necesidad, Padre. Aquellos que están en las cárceles, Señor. Hay tanta necesidad, Padre. Señor, en esta hora clamamos a tu misericordia para nuestras vidas, Señor, y para ti la alabanza, la gloria y el honor. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Damos las gracias a nuestro Señor y nos estaríamos reuniendo, si Dios quiere, ya el próximo sábado, si Dios quiere. Amén. Dios los bendiga grandemente. Le deseo todas las bendiciones espirituales en sus vidas y que tengan una hermosa semana. Dios les bendiga. Aleluya. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.